capítulo 12. Carta a los Hebreos, capítulo 12. Vamos a leer a partir del versículo 4 hasta el versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Hebreos 12, versículo del 4 al 12. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido participantes. Pidamos la ayuda del Señor. Señor y Padre nuestro, gracias te damos. Podemos acercarnos a tu palabra en esta mañana y podemos recibir, Señor, de ti la enseñanza. Te queremos suplicar que cada uno de nosotros podamos, por medio de tu Espíritu, tener los oídos que necesitamos para recibir tu palabra. Te pedimos que tú nos des el corazón para poder sentir, pero que tú nos des también la mente para poder comprender y aceptar esta tu palabra como tu verdad y necesaria para nuestras vidas. Mientras tu Espíritu Santo la va aplicando en cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. Ten misericordia de nosotros, Señor, y háblanos por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, está claro que en este texto, por medio de estas palabras que hemos leído en este pasaje, desde el capítulo 4 hasta el versículo 12 de este Hebreos 12, está claro que aquí está hablando acerca de la disciplina de Dios, acerca de la disciplina que Dios aplica. Dios Padre pone sobre sus hijos una cierta disciplina, una cierta corrección, y en especial está exhortando aquí a esos hijos de Dios, que somos nosotros los creyentes, a recibir de una manera correcta esa disciplina. Vemos aquí claramente que el texto nos exhorta a que nosotros seamos conscientes no solamente de la disciplina, sino que podamos recibir esa disciplina de manera correcta. Una cosa muy clara es en este texto: Dios va a disciplinar. Dios va a disciplinar. Nadie escapa de eso. Dios va a disciplinar. El texto dice muy claro en el versículo 8 que la disciplina, a esa corrección que Dios pone sobre sus hijos, todos han sido participantes. Dios va a disciplinar, sin duda, y todos seremos participantes de esa disciplina si somos hijos de Dios. Entonces no hay excepción. No hay excepción. El Señor Dios disciplina a todos sus hijos, y todos sus hijos en este pasaje son exhortados a resistir de forma correcta esa disciplina que Dios envía a nuestra vida, que justamente tiene que ver con no pensar que Dios está siendo cruel por el hecho de que Dios permita que nosotros pasemos por ciertas situaciones difíciles, complicadas y que son realmente duras para nosotros.
No debemos, por un lado, como se nos dice en el versículo 5, despreciar o menospreciar la disciplina del Señor, como si la disciplina del Señor fuese algo vano, como si no fuese nada. Pero por otro lado, tampoco debemos desmayar. Es decir, nuestro ánimo no se debe decaer como si la disciplina del Señor fuese algo demasiado pesado para nosotros. No la tenemos que tomar en poco, ni la tenemos que tomar tampoco como algo pesado que nos llegue o nos lleve al punto de desmayar. Entonces es recibir de la forma correcta la disciplina del Señor, porque el Señor nunca se excede con su disciplina. El Señor siempre nos da la disciplina en su justa medida, de manera correcta y exactamente aquella disciplina que cada uno de nosotros necesitamos. Pero este texto también está haciendo una comparación con la disciplina que los padres terrenales debemos aplicar y desenvolver con nuestros hijos. Ese es el término que Pablo usa en el versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban como a ellos les parecía. Y claro, que hay una relación aquí, indudablemente, una relación entre la disciplina de Dios para con sus hijos y la disciplina que tenemos que tener nosotros los padres terrenales con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque evidentemente nuestro modelo de paternidad viene de los cielos, viene de lo alto, y los padres terrenales hacen bien cuando ellos copian, cuando ellos imitan ese modelo de paternidad que viene de lo alto, el modelo que vemos de parte de Dios Padre. En casi todo el mundo entero hay un día en el año escogido por nosotros, dispuesto por nosotros, donde se celebra, donde se festeja y donde se reconoce a todos los padres del mundo. Hay tal cosa como el Día del Padre, ¿verdad? Aquí en España el Día del Padre se suele celebrar el 19 de marzo, cayó este año 2002. En Argentina, de donde yo soy, se celebra el Día del Padre el tercer domingo del mes de junio. Lo tenía apuntado por aquí. Es muy interesante percibir que esta ya es una fecha, hermanos, que va en decadencia. Ya no se celebra el Día del Padre como antes. Ya no celebramos el Día del Padre de la manera que lo hacíamos antes. Es una fecha que viene perdiendo mucha importancia en los últimos tiempos. Es verdad que nosotros los creyentes, la Iglesia, no estamos muy preocupados por el tema de las fechas, ¿verdad? No estamos muy preocupados con estas cosas en donde nos aferramos a las fechas conmemorativas que suele poner la sociedad. Pero al mismo tiempo, nosotros no podemos dejar de notar que la misma sociedad está como perdiendo el interés de una fecha tan lucrativa como es el Día del Padre. ¿Por qué a la sociedad le gusta tener fechas para celebrar ciertas cosas especiales? ¿Por qué nos gusta hacer eso? ¿Por qué nos gusta poner fechas para celebrar ciertas cosas? Nosotros tenemos el Día de la Madre, el Día de la Mujer, tenemos el Día del Niño, el Día del Amigo, el Día del Estudiante, el Día de la Primavera, el Día de los Enamorados. Hasta hemos puesto fechas, hermanos, en días de enfermedades graves. Está el Día Internacional del Cáncer, el Día Internacional contra la leucemia, el Día Internacional contra el SIDA. Hay un Día Internacional para la Paz. ¿Para qué están ahí esas fechas? Las fechas establecidas para estas cosas están ahí para dar dinero, para mover el comercio, para fomentar el movimiento del comercio. Vemos eso en la propia Navidad, vemos eso en el día de Año Nuevo, en el día del Año Viejo. Ya sabemos básicamente que el mundo promociona esas fechas para cuestiones comerciales, ¿verdad? Pero tenemos que reconocer que el Día del Padre siempre ha sido una fecha comercial muy atractiva y nos llamaba la atención y solíamos celebrar el Día del Padre de una manera especial. Pero de un tiempo para acá parece que la sociedad ya no está tan interesada, como incluso esta prefiere incluso perder dinero. Y quizás el comienzo de esto, que el tema del padre ha sido cada vez más disminuyendo, fue cuando todo este tema del feminismo y todo lo que lo envuelve ha ido creciendo cada vez más y más. Para no tener que tocar, hermano, tanto el tema, para minimizar el asunto y tratar de pasar desapercibido en esa fecha, es lo que el mundo
ha tenido como influencia, ¿verdad? Cada vez más. Todo este tema del feminismo y lo que lo rodea. Hermanos, es evidente que la figura del padre está en decadencia en la sociedad. Eso es algo visible, es algo real. En el día de hoy, cosa que no pasaba antes, si alguien va hoy al registro civil, cuando tiene algún nacimiento de algún hijo, si no quiere, no es necesario colocar el apellido del padre a ese hijo. Antes no pasaba eso. Hoy, si tú quieres, ya no hay necesidad que tú coloques el nombre, el apellido del padre de esa criatura al hijo. Como se ha vuelto algo descartable, como que ya no es necesario. Y en esta sociedad caída, en esta sociedad pecaminosa en la que nosotros vivimos, esta sociedad hoy en día tiene un problema con la masculinidad. ¿No es así? Evidentemente sí es así. Cuanto más los hombres se vuelven afeminados, parece que es mejor para la sociedad. Hay algo, un espíritu, que se desenvuelve ahora como una corriente que está en contra de la masculinidad. Y cuanto menos aquella posición del hombre, del cabeza de familia, del figura paterna, porque precisamente es esa figura que la sociedad la relaciona con la violencia doméstica y todo tipo de estas cosas. Y hermanos, yo no estoy desde aquí minimizando la pecaminosidad de los hombres, porque hay de sobra en el corazón de todos los hombres pecado y exceso de violencia. Y no es mi intención, y mucho menos el texto bíblico lo hace tampoco, de intentar justificar cualquier actitud de violencia de parte de los hombres como algo bueno o como algo aceptable. Absolutamente no. Lejos estemos de eso, hermanos, porque la verdadera masculinidad bíblica se expresa por encima de todo eso, ¿en qué cosas? En cuidado, en protección, en provisión, en amor, en cariño para con aquellos que están bajo su cuidado. Y jamás en exceso de ira, jamás en exceso de dominio, jamás en exceso de dureza, de abuso. Pero observemos que el mundo ya no quiere padres. ¿Por qué el mundo ya no quiere más hombres? ¿Por qué el mundo ya no quiere más figuras así? Entonces, ¿qué es lo que el mundo quiere? ¿Qué es lo que el mundo quiere? Y la verdad, hermanos, es que nosotros sabemos lo que el mundo realmente quiere en el día de hoy. Lo que el mundo quiere es ir en contra de todo aquello que Dios estableció. Es ir en contra de todo aquello que Dios ordenó como correcto, como verdadero y como bueno. Pero, ¿y nosotros los cristianos? ¿Qué pasa con nosotros los cristianos? ¿Será que nosotros hemos entendido y hemos dado el verdadero valor al Padre, al papel del Padre en la familia, en la sociedad y en la propia iglesia? Este sería un asunto muy largo, hermanos, de tratar. Y hemos visto en varios estudios ya tratando acerca de la masculinidad de Cristo, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que Dios pide? ¿Qué modelo es aquel que tenemos que nosotros tener como masculinidad? Pero me gustaría en esta mañana, con base a este pasaje que hemos leído en Hebreos capítulo 12, rescatar algunos principios sobre cómo los padres, verdaderos padres creyentes en Cristo Jesús, deben conducir sus hogares, deben cuidar a sus hijos o deben tratar con sus hijos. Y claro, en este pasaje no está tratando directamente con lo que los padres hacen, sino que este pasaje está tratando con lo que Dios hace. ¿Qué es lo que Dios hace con sus hijos? Pero como el propio texto coloca aquí en comparación a los padres terrenales, como una comparación, como un espejo de lo que Dios hace, el modo cómo Dios Padre trata con sus hijos, la manera como Dios cuida de sus hijos en el proceso de la disciplina y la corrección, para ver entonces cómo nosotros, los padres, necesitamos seguir ese ejemplo e intentar imitar a nuestro Padre Celestial. Y sí, hermanos, la palabra aquí principal en este texto es la palabra disciplina. Disciplina, y esta es la palabra que el mundo tanto odia. Disciplina, porque lo que el mundo menos quiere es disciplina. Y en última instancia, ese enflaquecimiento de la figura del padre o de la verdadera masculinidad es justamente para que no haya contención del mal. Porque el mundo no quiere ya figuras paternas, figuras de masculinidad.
Porque es justamente para que no haya contención del mal, para que no haya contención, para que no haya freno de la pecaminosidad humana. Porque uno de los grandes instrumentos divinos para la contención de la pecaminosidad de los hombres, hermanos, es la figura del Padre. Es la figura del Padre. Y cuando ella desaparece, entonces solo queda el correr libre del curso de la pecaminosidad de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes que se convierten en adultos, y así continuará ese círculo terriblemente vicioso de la caída y de la pecaminosidad. Al mundo no le gusta la disciplina. Al mundo no le gusta la disciplina. El mundo no quiere que los frenos se detengan. El mundo quiere que los frenos se suelten. Es la expresión del mundo en aquel Salmo 2, capítulo 3, que dice: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esa es la expresión del mundo hasta el día de hoy. Al mundo lo que no le gusta es que las cosas... lo que le gusta, al mundo es que las cosas corran libres y que cada uno haga lo que bien le parezca. Eso es lo que el mundo quiere, porque el mundo tiene su curso. El mundo tiene su propia corriente, y eso es lo que habla también Pablo en Efesios 2, cuando él dice: y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El mundo tiene su propia corriente. El mundo tiene su propio curso, y esto no es otra cosa que la filosofía de Satanás y el Dios de este siglo, aquel que ahora opera, como dice Pablo, en los hijos de desobediencia, aquel que impone sobre los perdidos, aquel que impone sobre los incrédulos la visión de su mundo, la cosmovisión de su mundo, que es una cosmovisión satánica y diabólica, que se basa ¿en qué? Que se basa básicamente en: hagan todo lo que ustedes quieran. En eso se basa la cosmovisión diabólica: hagan todo lo que ustedes quieran. Y Satanás, con esta filosofía, engaña al ser humano desde el primer día. Desde el primer día, porque justamente cuando el ser humano cae en esa mentira de creer que él encontrará, hermanos, la verdadera felicidad, cuando él haga todo lo que él quiera, desde ese día que él creyó esa mentira, es cuando al final él solamente cosecha y recoge cardos, espinos y abrojos. Es decir, solo recoge tristeza, dolor y muerte. El gran instrumento de contención del mal es la disciplina. Es la disciplina, aquella que el Señor pone sobre nosotros como hijos, pero también aquella que los padres deben ejercer sobre sus hijos. Y precisamente en este texto aprendemos cómo nuestro Padre Celestial nos enseña a cómo hacer esto, a cómo usar este instrumento, esta herramienta que Él nos dio, que es la disciplina, para precisamente contener el mal. Y hermanos, la primera cosa es la más obvia de todas, y es justamente cuando el autor aquí rescata una situación que él trae a este texto de Proverbios capítulo 3, versículo 12, que dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama disciplina, como el padre al hijo a quien quiere. O sea, el principio fundamental de la disciplina no es la ira. El principio fundamental de la disciplina no es ni siquiera la justicia. El principio, la base fundamental de la disciplina es el amor. Es el amor. Ese es el principio fundamental de la disciplina. No es para que las cosas estén perfectas. No es para que las cosas estén correctamente hechas. No es para que las cosas estén en su debido lugar. No es porque no se pueda tolerar errores. No se trata de eso la disciplina, no tiene base en eso. El principio fundamental de la disciplina no es la intolerancia al mal. El amor al hijo es la base de la disciplina.
La base fundamental de la disciplina es el amor a esa persona. Exactamente eso que el texto está enseñando, que el Señor nos trata como a hijos. Y por tanto, como hijos, debemos aprender que toda la disciplina que Dios coloca sobre nosotros es precisamente porque Él nos ama. Porque Él nos ama. Por tanto, si el padre, en el acto de disciplinar a su hijo, y el texto nos deja bien claro que la disciplina, hermanos, no es cosa buena, no es cosa agradable, no es cosa de gozo. Dice el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. La disciplina no es cosa buena, en un sentido humano hablando, claro, porque la disciplina causa sufrimiento al que es disciplinado, causa dolor en el disciplinado. Pero si la disciplina no es realizada con amor, ella no tendrá ningún valor, porque ella no imitará el principio divino fundamental, que es justamente ese: quien ama a su hijo, lo disciplina. Y en cuanto a eso, el texto es clarísimo. Si no hay disciplina, no hay amor. Si no hay disciplina, no hay amor, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Porque si un padre sabe y entiende que no es fácil criar un hijo, que no es fácil llevar a un hijo a los buenos senderos, a los buenos caminos, si él sabe y él entiende que él no tiene ninguna garantía de que su hijo continuará en el camino correcto, ese padre no tiene la garantía absoluta de que ese hijo va a hacer lo que él espera o lo que él espera que ese hijo sea. Él necesita entonces confiar en Dios. Él necesita confiar en Dios. ¿Por qué? Porque él no sabe eso. Él no sabe el futuro. Porque es cierto que hay muchos ejemplos que nos muestran, hermano, que los hijos no siempre permanecen. Los hijos no siempre permanecen en el camino recto. Es verdad. Y el punto es, si tú como padre sabes que no tienes la garantía de que eso será así, que tu hijo vaya a permanecer en el camino correcto en el futuro, pero el único instrumento que tú tienes en tus manos para garantizar mínimamente que eso suceda es la disciplina, y si tu padre no la usas, entonces no hay otra conclusión al llegar que realmente no te importa tu propio hijo. Que tú no amas realmente a tu hijo, que realmente no te importa el futuro de tu hijo o de tu hija. Y quizás te hayas convencido a ti mismo de que solo amor y cariño es lo que importa. Que solo amor y cariño es suficiente. Pero eso es un amor falso. Es un amor falso, y el texto es absolutamente claro y cristalino. No basta, no es suficiente el amor y el cariño. Es necesaria la disciplina. La disciplina. Y disciplina es amor. Disciplina es amor. Y aquí está, por tanto, el principio fundamental. Disciplina es un acto de amor. Es un acto de amor de Dios Padre para con nosotros, sus hijos, y es un acto de amor de parte de nosotros, los padres, para con nuestros propios hijos. Entonces, cuando vayas a disciplinar a tu hijo, disciplina con dureza. Disciplina con dureza, pero muestra el cuánto tú lo amas. Muestra el cuánto tú lo amas. De lo contrario, solo habrá ira, solo habrá confusión, habrá poca eficacia, y hemos perdido entonces la herramienta que es la disciplina. Y hay dos problemas entonces. No usar la disciplina es falta de amor, ya es un problema, es el primer problema. Y el segundo problema es usar mal la disciplina, y entonces el efecto termina siendo contrario. No usar la disciplina y usar mal la disciplina. Necesitamos la sabiduría de Dios entonces para poder usar bien esta herramienta que Dios dio a los padres para que ellos precisamente ayuden a sus hijos en este estado de pecaminosidad. Hermanos, hay grandes objetivos con la disciplina. Ella no es aleatoria, ella no es una mera satisfacción del padre que se quedó enfadado con su hijo, que se sintió ofendido por su hijo, que se sintió de alguna manera menospreciado por el hijo. Entonces ese padre reacciona para intentar compensar un poco el orgullo del herido.
No se trata de eso. Cuando nosotros los padres reaccionamos de esa manera, lo que logramos, lo que conseguimos con eso, es que nuestros hijos se aparten cada vez más del camino del Señor. Nosotros los padres tenemos que tener algo en mente. Tenemos que tener una mente al disciplinar, una mente adecuada al disciplinar. El fundamento es porque ama. Porque ama. Pero ¿cuál es la meta? El fundamento es el amor. Pero ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo al realizar una obra tan difícil que es justamente el disciplinar, esa herramienta tan dolorosa? Dice el versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito con la disciplina. Un propósito claro con la disciplina que Él pone en nuestras vidas. No es simplemente porque Él está enojado. No es simplemente porque Él está cansado y harto de nosotros porque hemos hecho algo que a Él le haya ofendido. Entonces Él reacciona azotándonos para Él así sentirse mejor. No. El texto deja claro que la disciplina es para nuestro propio bien. Es para hacernos bien. Es de provecho, dice allí el escritor. El bien en la vida del Hijo. Dios nos disciplina para que nosotros seamos perseverantes, para que nosotros no abandonemos el camino correcto. Entonces Él nos disciplina para la perseverancia. Otra traducción del versículo 7 dice, soportando las dificultades como disciplina, Dios os está tratando como hijo. Acá parece que habla en el presente. Mientras vamos soportando, mientras vamos entendiendo y recibiendo y aceptando correctamente la disciplina de Dios, es un reflejo del trato de Dios para con nosotros como hijos. Hendrickson comentó, en tiempos de aflicción, dice el escritor, recordad que vuestras contrariedades vienen de Dios. Él los está ejerciendo en la piedad y os ha aceptado como a hijos. Las adversidades que encontráis son bendiciones cubiertas, ya que detrás de vuestras dificultades hay un Padre amoroso que os está dando lo que es mejor. Los hijos de Dios, entonces, deben siempre mirar más allá de sus pruebas y darse cuenta de que Dios mismo está actuando en sus vidas. Fin de la cita. El versículo 10 dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y aquí en esta segunda parte de este versículo tenemos todo el propósito revelado de Dios. Y miren las dos palabras muy interesantes que encontramos aquí. Dice provechoso, es decir, el bien, está hablando del bien, y la palabra santidad. Para muchos, estas dos palabras raramente pueden ir juntas. ¿Por qué? Porque la santidad es vista comúnmente como una pérdida de alguna cosa buena que nosotros amamos. ¿No? La santidad es perder, es empezar a comportarnos de cierta manera y dejar otras cosas que nosotros amamos. No podemos relacionar entonces el bien con la santidad. Pero aquí el escritor relaciona el bien con la santidad. No es incompatible en absoluto, porque el verdadero bien está en la santidad. Y Dios nos está llamando, y es por eso que nos disciplina, a esa santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y ya que Dios nos ha tomado como a hijos, Él va a tratar con nosotros por medio de su disciplina para que seamos santos. ¿Por qué? Porque Él es santo. Porque Él es santo. Y es muy interesante esa expresión, para que participemos o para que seamos participantes de su santidad.
Lo que hace esta palabra, participantes, es una palabra que nos lleva al concepto de familia. Nos lleva al concepto de familia, porque el Padre nos ama como hijos que están muy aproximados a Él, como hijos que están participando de la vida con Él, con la vida de Él, participando del relacionamiento próximo, íntimo, familiar, verdadero con Él. Por eso, en eso somos participantes. Participar de la santidad de Dios es participar de todo lo que está relacionado con Dios y con la familia de Dios. Es tener intimidad con Dios. Es relacionarnos con Dios. El Padre nos quiere hacer como Él. Porque Él debe ser nuestro modelo, Él debe ser nuestro molde, y del mismo modo los padres terrenales deberían ser para sus hijos el molde, los moldes de sus hijos. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de modelos somos nosotros? ¿Qué tipo de modelos somos nosotros? ¿Será que va a ser algo bueno que tu hijo se asemeje a ti en el futuro? Déjeme decirle esto, padres, eso hablará mucho más que cualquier otro discurso que tú tengas con tu hijo. Hablará mucho más, porque la verdad, en general, los hijos se parecen mucho a sus padres, no importa lo que los padres digan. No importa lo que ellos digan, porque el ejemplo habla mucho más fuerte siempre que las palabras. Siempre. Algo bueno es que tengamos las dos cosas, ¿verdad? Que tengamos una buena palabra y que tengamos un buen ejemplo. Eso sería lo bueno. Pero lo que pega más, lo que se imita más, lo que se adhiere más, lo que se moldea más, es sin duda nuestro ejemplo. No es lo que tú dices, sino lo que tu hijo ve en ti. Y eso es lo que va a producir mucho más efecto en la vida de él. Lo que él ve, tu ejemplo. Pero nuestro Dios aquí, hermanos, quiere que nosotros participemos de su esencia. Porque Él es santo y nos llama a participar de su santidad y utiliza la disciplina sobre nuestras vidas con este propósito. Para que participemos de su ser, de su esencia. Entonces la disciplina, mis hermanos, no es aleatoria, la disciplina no es opcional, ni es venganza, no es justicia, no es retribución, no es arreglar cuentas con mi hijo. Disciplina es un propósito amoroso de Dios Padre para conducirnos a lo que es correcto, a lo que es provechoso, a lo que es el mayor bien, es decir, la santidad de Dios. Así que padres, disciplinen a sus hijos para eso. Disciplinen a sus hijos para ese propósito, para el bien y para la santidad, y solo así nos encontraremos entonces obedeciendo al Señor e imitando al Señor. Y por último, el versículo 11 nos muestra una verdad fundamental, una verdad que es importantísima con respecto a la disciplina. Él dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Nosotros leemos en este versículo la necesidad de entender este proceso como un todo. Entender que en este proceso raramente nosotros vamos a encontrar frutos inmediatos. Eso no sucede así. Y aquí parece que es donde recae toda nuestra ansiedad generalmente, ¿verdad? Porque nosotros como agricultores de la vida, nosotros queremos plantar hoy y recoger el fruto mañana. Nosotros queremos ver rápido los resultados inmediatamente, pero como todo, naturalmente, en el proceso de esto no funciona de esta manera. No es así tampoco en el proceso de Dios con nosotros. No funciona así, porque frecuentemente la disciplina que Dios aplica con nosotros lleva tiempo en producir aquellos debidos resultados que esperamos. Y en el primer momento es posible que nosotros no vemos absolutamente nada.
Estamos recibiendo la disciplina de Dios y no vemos absolutamente nada. Y hasta llegamos a pensar que simplemente no funcionó lo que Dios está haciendo con nosotros. Pero sí funciona, hermanos. Claro que funciona. ¿Cómo sabemos que funciona? Funciona porque viene de Dios. Y Dios siempre sabe lo que hace. Dios siempre sabe cómo tratarnos y Él siempre va a producir los resultados por lo cual Él envía sus tratos de su disciplina. El texto también nos dice, para que no haya confusión, que el proceso es doloroso. El proceso es doloroso. Dice, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Y por lo menos por dos motivos. Primero, porque hubo pecado. Hubo un desvío. Hubo un alejamiento de Dios. Y eso ya es un motivo de tristeza en sí mismo, ¿verdad? Ya es un motivo de amargura, de dolor en sí mismo en el Hijo de Dios. Y en segundo, porque la disciplina también es más tristeza sobre tristeza. ¿Por qué? Porque hay algún tipo de castigo de parte de Dios. Hay algún tipo de azote. Dice el Señor que Él azota al que toma por hijo. A todo al que toma y recibe por hijo. Pero recuerden, hermanos, que castigo no es venganza. Castigo no es venganza, es el amor en busca del bien que nosotros necesitamos. La disciplina debe doler. ¿Tú que disciplinas a tu hijo? La disciplina debe doler. Hay muchos padres que disciplinan a su hijo con 4 o 5 pantalones. Y cuando el hijo recibe el azote, el hijo está dispuesto a recibir 10 más. Pero cuando esa nalga es descubierta y el niño recibe el dolor de la disciplina, es otra cosa. Es otra cosa. La disciplina debe doler, debe de alguna forma producir tristeza, dice el texto. Porque esa tristeza será el abono necesario para que el verdadero fruto se produzca. El fruto que dice aquí es un fruto apacible que va a venir más tarde. Recuerda que no es un fruto inmediato, el fruto va a venir más tarde, él va a venir allá adelante, allá en algún momento. No es así que funciona, hermano, un árbol frutal. Tú cuando plantas un árbol y tú abonas ese árbol, tendrás que abonarlo todos los días. Y cuando vengas mañana, el fruto no va a estar ahí. El fruto vendrá con el tiempo. Pero ese abono, que es la disciplina, debe estar constantemente sobre el pie de ese árbol, para que en el futuro dé su fruto. Fruto apacible de justicia. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, sacamos aquí lo que aprendemos, hermanos, que disciplina es algo bueno y triste al mismo tiempo. Es algo bueno, pero doloroso al mismo tiempo. Aprendemos que el Señor nos ama y por eso nos disciplina. Y si nosotros decimos que amamos a nuestros hijos, debemos entonces disciplinarlos a ellos como el Señor nos disciplina a nosotros. Aprendemos también que la disciplina tiene propósito y ese propósito no es saciar la indignación y la ira del padre ofendido. Es todo lo contrario, sino que es buscar el bien y la santidad del hijo. Porque Dios busca nuestro bien y nuestra santidad a través de la disciplina que Él trae a nuestra vida. Entonces los padres deben hacer lo mismo tomando a Dios como su modelo, como su molde. Y aprendemos que es un proceso lento y doloroso y lento, pero bien aplicado y bien ejecutado, no dejará de producir los debidos frutos de justicia a su debido tiempo. El versículo 12 termina con una especie de: entonces vamos adelante, entonces vamos allá, vamos a hacer lo que es correcto, como que es un impulso, entonces vamos adelante. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Este es el llamado a tener ánimo.
Él se ha llamado a juntar fuerzas porque el asunto, hermanos, es pesado. La tarea es realmente difícil, pero hay que levantarse. Hay que levantarse y hay que perseverar. La imagen aquí, hermanos, de levantar las manos y de estar en el suelo, de rodillas en el suelo, con las manos también en el suelo, es la imagen de un hombre que está en esa posición, que está caído, que está vencido, que tiene sus rodillas paralizadas. Y la exhortación es: levántate, levántate. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hay que levantarse. El escritor dice: arriba vamos a hacer lo correcto, porque la disciplina siempre está ahí para erguir las personas y nunca para hundir a las personas. Eso es lo que hace la disciplina. Nos mantiene rectos en el camino correcto. Es para que el hijo crezca y no para dejarlo en humillación simplemente. Para que él vaya al frente en esta vida, en las dificultades de esta vida, y no para que él se quede paralizado en el transcurso de la vida. Entonces, padres, usen esos recursos que están aquí disponibles en la palabra de Dios, del mismo modo que Dios los usa en nuestras vidas espirituales, en nuestro progreso y crecimiento espiritual. Debemos nosotros utilizarlo también, estos recursos, en la vida de nuestros hijos para el crecimiento y el progreso de ellos. Teniendo siempre como ejemplo a nuestro Padre Celestial. Teniendo siempre como ejemplo a cómo nos trata nuestro Padre. Teniendo como el gran ejemplo al Hijo de Dios, a Jesucristo, como en todo obedeció a su Padre, y gracias a la obediencia perfecta de Él fue que conquistó para que nosotros tengamos una plena y perfecta redención. Y abrió Él el camino, el único camino, hermanos, para que pudiéramos nosotros resistir la disciplina verdadera que este mundo no conoce. Cristo nos abrió el camino a la disciplina, a recibir los tratos de Dios. Cuanto antes éramos bastardos y Dios no trataba con nosotros. Vivíamos como queríamos. Pero ahora Cristo nos dio la entrada a esta relación con Dios, a esta intimidad con Dios, a este ser tratado por Dios por medio de su amor, disciplinándonos y corrigiéndonos, para que seamos partícipes de su santidad. Una disciplina que viene de Dios. Eso es lo que consiguió Cristo para nosotros. Una disciplina que viene de Dios, porque es la disciplina de los redimidos, es la disciplina de la gracia y no la disciplina del legalismo. Nuestra disciplina es la disciplina de los redimidos. La disciplina de la gracia, la disciplina del amor de Dios. Que el Señor nos bendiga y nos ayude, hermanos, y a nosotros los padres, para que nosotros seamos hombres de Dios. Hombres bíblicamente hablando, hombres que en este mundo ya no son bien vistos. Hombres que gobiernan bien su casa, hombres que aman a sus esposas, hombres que disciplinan a sus hijos por amor a sus hijos. Que el Señor nos ayude a esto. Esto es parte de nuestra santificación, oh padres, es parte de nuestra santificación. Y Dios te bendiga también de una manera profunda a nuestros hijos, para que ellos puedan ser tratados por Dios por medio de la herramienta que Dios nos da, que es la disciplina. Porque es en Dios que tenemos que esperar. Los resultados vienen de Dios. Él nos da la manera, Él nos da las herramientas, pero Él es el que produce toda corrección. Y así hay aquí, si hay aquí, algún padre que siente que ha fracasado en esto, si hay aquí algún padre que siente que él ha estado andando mal en esto, que sepa que nunca es tarde para recomenzar. Nunca es tarde para tomar la palabra de Dios y comenzar a ponerla por obra. Nunca es tarde para recibir la corrección y, como dice el escritor, y hacer sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. En la palabra de Dios tenemos nosotros todo lo que necesitamos para esta vida, para que nos vaya bien, para que nos relacionemos correctamente con un Dios santo al cual vinimos a conocer. Que el Señor nos bendiga
que bendiga a los padres y bendiga también a sus hijos. Vamos a darle gracias al Señor.